في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas, el espacio de Córdoba Internacional dedicado a explicarles a todos ustedes cosas básicas acerca del Islam y contestar sus preguntas, sus dudas acerca de la jurisprudencia islámica, de cómo aplicar nuestra querida religión en nuestro día a día. Para ello, como siempre, tengo el placer de dar la bienvenida a mis dos queridos hermanos que se encargan semana tras semana de ofrecer estas respuestas. A mi derecha, Mohamed Said Ali, assalamu alaikum. Bienvenidos a ambos y bienvenidos a todos ustedes. Bienvenidas sean sus preguntas a través de estas siguientes vías que tienen ante ustedes para comunicarnos sus dudas. Son el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, si quieren llamarnos en directo hoy jueves 25 de agosto, 22 de Dhul Qa'dah, el 11º mes del calendario islámico. Estamos a la vuelta de la esquina de la época de Al-Hajj, la peregrinación mayor. También tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y también la página de Facebook de Consultas Islámicas, donde pueden ponerse en contacto con nosotros y seguirnos semana tras semana, donde vamos colgando los vídeos de YouTube también que compartimos con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos ante todo, y también, como he mencionado, estamos muy cerca de la época de Al-Hajj. La época ya ha empezado técnicamente hablando, pero su punto más álgido pues está a unos 10-15 días. Entonces, hemos hablado la semana pasada de los objetivos que busca la peregrinación, este pilar del Islam, pero me gustaría hablar hoy de los individuos que van, es decir, las personas que acuden a este precepto del Islam. ¿Qué indicaciones podemos ofrecerles? ¿Qué orientación podemos darles desde aquí, desde esta tribuna, desde Consultas Islámicas? Adelante, empiezo con Sefer. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa walah. En el nombre de Allah, el clemente misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, los hermanos y las hermanas que van a tener, inshallah, la oportunidad de realizar uno de los 5 pilares de nuestra amada y querida región islámica, uno de los primeros consejos es debe preguntarse por qué voy a realizar este Hajj. Esta pregunta es esencial. Lo voy a hacer por cumplir con los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala, con el ikhlas, con la sinceridad, o solamente por una costumbre o algo que ya todos sabemos. Hay cierta gente que solamente para que les llamen después el Hajj o el Hajj a fulano o mengano. Y después de esto debe hacer un estudio sobre todo los manasik o los ritos del Hajj. Hay que ir ahí. Sabemos que el Hajj en su totalidad no es algo difícil, está al alcance de todo el mundo. Todo el mundo, alhamdulillah, puede hacer el Hajj, que haga un estudio básico sobre los ritos, que se hace aquí, que se dice aquí. Son cosas muy sencillas, el dua de este sitio, el dua del otro, los días, empezando por el día 8º del mes de Dhul Hijjah, cuando empieza el Hajj, hasta el último día de los 3 días después de la fiesta del sacrificio. Y esto es importantísimo, llevar el Hajj con sabiduría, siguiendo la sunna auténtica de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto para mí es muy importante. ¿Qué, hermano Mohamed Said, también qué orientación, qué indicaciones lanzas desde aquí? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, en el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Dice nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico:
Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kama waladathu ummuh. Aquella persona que hace correctamente, que lleva correctamente el hajj a cabo y no lo afecta con ninguna obscenidad, ni con ninguna mala obra, ni con ninguna deficiencia, volverá a sus pecados como si hubiese nacido de nuevo. Y nos dice también en un hadith auténtico: el hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Para que el hajj correcto, el hajj impecable, ¿no? Si se puede decir, no tiene otra recompensa sino el paraíso. Estamos hablando de muchísimas virtudes y estamos hablando de una grandísima recompensa que para conseguirla tenemos que cuidar mucho nuestra práctica. Es muy importante la intención, muy importante la sinceridad. ¿Por qué vamos a llevar a cabo ese peregrinaje? Como ha dicho el hermano Tawfiq, es para que nos atribuyan el apodo de Hajj y Hajja, ese título, ¿no? Ese título de el que ha hecho la peregrinación y el que ha ido a Meca, el que ha estado en la casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala, o sinceramente para cumplir con nuestro quinto pilar y completar nuestros 5 pilares y complacer a Allah subhanahu wa ta'ala y buscar esa recompensa prometida por el profeta y por Allah, alabado y exaltado sea. La intención en también en nuestro gasto financiero. Lo hacemos encantados, lo hacemos sabiendo que ese sustento que nos ha permitido llegar a esa casa de Allah subhanahu wa ta'ala en sí es sustento de Allah, es una elección de Allah subhanahu wa ta'ala, es un permiso de Allah subhanahu wa ta'ala que te ha elegido ir y te ha facilitado el camino y ha privado a otros de esa bendición. Y no pensar que estás gastando tu dinero, digamos, como un favor o que es algo que controlas tú, sino es gracia de Allah y es el favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por mucho que gastes, no vas a llegar a compensar, ¿no?, esa recompensa y esa bendición que dispuso Allah subhanahu wa ta'ala para ti. Y lo más importante también, el estudio de los fundamentos básicos para que tu práctica sea correcta, porque dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: man hajja. Para que sea de verdaderamente hajj hay que cumplir con los actos obligatorios, con los pilares, con arkan el hajj, con wajibat el hajj, y saber correctamente qué es lo que hay que hacer en cada momento y evitar las cosas que invalidan nuestro hajj o lo afectan de alguna manera para que sea correcto, y luego completarlo con los sunan y las recomendaciones de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego viene la parte ética y moral y de buena conducta. Falam yarfuth walam yafsuq. Hay que tener muchísima paciencia, hay que tener muchísima disciplina, hay que tener muchísimo aguante, muchísima serenidad, y hay que tener muchísima bondad y tratar a los demás con excelencia en el trato para llegar a conseguir esa recompensa, inshallah ta'ala. Los preceptos son muy básicos, muy fáciles, que no se preocupen los hermanos, y lo más importante en el hajj es la presencia emocional y espiritual y ser conscientes de nuestra sinceridad, de nuestra intención, y tener paciencia y buena conducta y buen carácter a la hora de comportarse con tu grupo y comportarse con el conjunto, con el resto de los peregrinos que tienen la bendición de hacer el hajj contigo este año. Barakallahu Fik, a ti, hermano Mohamed Said, y Tawfiq también. Inshallah volveremos a este tema quizá en la segunda parte del programa, pero vamos a empezar con las preguntas que nos envían nuestros queridos telespectadores a través de las redes sociales. También tienen el teléfono si quieren contactar con nosotros, que es el que aparece en pantalla, 911 7302 51. Nos pregunta una hermana, Sonia, nos dice: Salam alaikum hermanos, mi consulta es en torno a la fiesta de Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio. Dice: tengo dudas de cómo debe celebrarse, es mi primera celebración, la primera vez que celebra Eid al-Adha, y lo único que conozco es que se debe celebrar con la familia y sacrificando un cordero, dice. El problema está en que mi familia, que no es musulmana, y la de mi marido residen lejos. Además, yo soy vegetariana, lo soy por ética animal y por salud, nos dice. Mi marido tampoco es muy partidario de sacrificar animales, aunque él sí come carne. En resumen, entiendo el significado del sacrificio en el Eid, pero no sé cuál es la mejor forma de celebrarlo teniendo en cuenta los factores que he comentado. Debemos tener en cuenta que la fiesta del sacrificio
Es un rito de los ritos más importantes y además culmina uno de los 5 pilares, culmina lo que hemos hablado, el pilar del Hajj. Sí. Y esto es la esencia de nuestras fiestas litúrgicas, ta'abudiyah, lo mismo lo que hemos visto con el fin de Ramadán, el ayuno, uno de los 5 pilares, pues culmina con la fiesta de Eid al-Fitr, del fin de Ramadán. Y ahí está la esencia y el secreto. No son solamente gastronómicas o lúdicas, que sí está permitido, el Islam nos lo ha permitido, alhamdulillah. De la misma manera tenemos el Hajj, este pilar, y culmina con esta fiesta en el sentido litúrgico de acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y ahí debemos tener en cuenta el gran homenaje que rendimos como musulmanes al patriarca, al padre de todos, el profeta y mensajero Abraham, padre de todos los profetas y mensajeros. Y Abraham lo compartimos, alhamdulillah, judíos, cristianos y musulmanes. Es que no se trata de la parte gastronómica, comer carne o no. La fiesta del sacrificio va muchísimo más allá. Allah subhanahu wa ta'ala nos comenta en la aliyah que de él no le va a llegar ni la sangre ni la carne, sino esta niyya, esta intención, esta ibada, este acto de culto que nos dirigimos a Allah subhanahu wa ta'ala. Tener esto presente y luego, pues si no, también está presente la solidaridad. Uno de los objetivos de la fiesta del Cordero es tener en presente a nuestros hermanos pobres, necesitados, aquí o en el mundo, en cualquier sitio. Yo creo que tener toda esta lectura del conjunto de la fiesta del sacrificio como un acto de culto para acercarnos, para amar a Allah subhanahu wa ta'ala, mucho más de limitarnos y quedarnos en la parte gastronómica. ¿Qué le intentas decir con la solidaridad? ¿Qué puede hacer ella? En este caso, si la hermana pues no come carne, como ya bien ha explicado, pero debe tener estos preceptos, inculcarlos a sus hijos. Y en este caso, pues tiene la opción de donarlo a las ONGs legales para los hermanos de Siria, de Palestina o en cualquier sitio del mundo que están necesitados y también pueden compartir esta ibada, este acto de culto con nosotros, inshallah. Hermano Mohamed Said, ¿algún sí, comentario? Respecto al tema de la ética animal, ¿no? Sí. El hecho de sacrificar animales visto desde la perspectiva religiosa. Nosotros no vamos a ser más misericordiosos que el mismo Creador, alabado y exaltado sea. Si Allah subhanahu wa ta'ala permite algo, nos da permiso a algo siguiendo, ¿no?, las pautas marcadas por nuestra religión, que es el ihsan, la excelencia incluso en ese sacrificio, un sacrificio humano, un sacrificio basado sobre el buen trato a ese animal, pero también teniendo en cuenta que hay unas funciones, digamos, asignadas por el creador de este universo a cada ser, y hay fuera de esos ritos, ¿no?, ese consumo de esa carne animal, pues cumple con una necesidad, ¿no?, del ser humano, y cuando entra en el ámbito ritual y religioso, pues también cumple con unos requisitos y con unos conceptos y con unos propósitos. Podemos tener gustos, podemos tener preferencia, podemos tener ciertas intolerancias o ciertas alergias médicas, etcétera. Eso es algo respetable. Podemos tener también gustos gastronómicos, que a mí no me gusta la carne de tal animal, a mí no me gusta tal hortaliza, a mí no me gusta tal fruta, etcétera, pero no puedo entrar ahí en valorar la cuestión ética. O sea, cualquiera que come en el aspecto religioso nos basamos sobre la licitud y sobre la prohibición. No podemos tachar de antiético el consumo de la carne desde una perspectiva religiosa, mientras nuestro Creador nos permite el consumo de esa carne. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que ese rebaño nos lo ha dispuesto aquí como don, y nos ha puesto en ello unos beneficios y nos llama a beneficiarnos de ello, y cuando entra en el marco ritual y religioso, pues tiene unas simbologías que trascienden la parte de la comida y la alimentación a una cuestión de someternos a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y conmemorar un sacrificio, digamos, conceptual en una escena, digamos, material, sacrificando un animal. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah no se va a beneficiar de la carne ni de la sangre de esos sacrificios, sino le corresponde nuestro temor hacia Él y nuestro sometimiento a su voluntad. Simplemente el hecho de hablar de ética o no
Aquí es muy relativo, sobre todo teniendo la base religiosa. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala permite algo, hay que dar por hecho que es muy ético y que es la esencia de la ética y de la moral, y es algo que dispuso para nosotros, y Allah dice en el Sagrado Corán: "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir". Si en ello hay un mal, si en ello hay una transgresión, si en ello hay una injusticia, no lo hubiese permitido Allah subhanahu wa ta'ala. Una cosa es el sacrificio y es el consumo de la carne animal, y otra cosa es el maltrato animal provocado por el propio ser humano, por la industria cárnica descontrolada, ¿no? Abusiva, por el tema del tiempo, por el tema de los estándares de producción, etc. Eso es otra cosa. Todos condenamos, ¿no? Ese maltrato animal, todos condenamos ese abuso en la producción cárnica, pero en el aspecto del sacrificio no se le puede denominar como antiético. Barakallahu fik. Hermano Tawfiq, nos preguntan desde México, una hermana, Blanca, nos dice: Salam alaikum hermanos, tengo una pregunta y espero que puedan ayudarme. Necesito saber si está permitido en el Islam la donación de órganos. Sí, este tema lo hemos tratado más de una vez. Alhamdulillah, hoy la opinión que nuestros sabios, después de varios debates y los grandes consejos de la jurisprudencia islámica, la opinión establecida hoy en día es una de las obras que no solamente el Islam permite, sino anima a la gente de donar los órganos, con ciertas condiciones. Si la persona está en vida, pues no puede donar algo que le va a perjudicar. Donar los órganos que van con la legislación islámica, se quedan exentos los órganos óvulos, los órganos de la reproducción. Y si la persona después de fallecer, pues puede dejar un testamento, teniendo en cuenta que es un acto de culto a Allah subhanahu wa ta'ala, siguiendo la célebre aliyah: وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Donando órganos es como si vas a salvar a una vida. Si salvas una vida, la recompensa será como si has salvado a la humanidad entera, inshallah. Hermano Mohamed Said Imad desde Barcelona dice lo siguiente: se puede dar zakat el mal, es decir, el azaque, que es pilar en el Islam, repartido en 12 meses. Es decir, si me toca dar 360 al año, euros al año, reparto 30 euros al mes para apadrinar en una ONG que tienen un programa para apadrinar a niños por 35 euros al mes, y al año sale a unos 420 euros. Gracias y barakallahu fikum. En el momento de que nos toque sacar el azaque, cuando cumplimos con los requisitos y las condiciones, lo debemos de separar de nuestro dinero base, para así, eliminar nuestra responsabilidad, y ya pasa a ser derecho de las personas que lo necesitan, las 8 categorías establecidas por la ley coránica. Si tú te vas a quedar con ese dinero y lo vas a repartir poco a poco, si pasa cualquier cosa, queda en tu responsabilidad. Lo suyo es sacarlo íntegro, y luego la propia ONG que se encargue de repartirlo se puede dar, por ejemplo, el importe anual, que ellos luego ya lo asignan mensualmente. Apadrinar por un año. Eso es, apadrinar por un año, o buscar algún programa de ayuda humanitaria, sea en esa ONG o en otra, que abarque la totalidad del importe que te corresponde sacar por azaque. Pero si lo dejas en tu posesión y pasa cualquier cosa, o pasa cualquier impedimento, o lo pierdes o lo que sea, entonces está en tu responsabilidad el azaque de ese dinero que no has sacado. Por lo tanto, has incurrido en una falta gravísima, que es retrasar el derecho de las personas necesitadas y de esas 8 categorías que necesitan ese azaque. Lo suyo es sacarlo íntegro, eliminarlo de nuestra responsabilidad y entregárselo a las personas que lo necesiten, inshallah ta'ala, que luego ellos hagan la gestión que vean oportuna, según el programa, en este caso de esa ONG, o si es una persona física, luego que lo gaste lo que vea necesario. Barakallahu fik. Si quieren llamarnos en directo, el teléfono es el 911 73 02 51. Hermano Tawfiq, Naufal desde Ceuta dice:
Salam alaikum, hermanos. Una pregunta sobre el entierro. Cuando se termina de enterrar al difunto, sus familiares se ponen en una fila, nos dice, junto a una pared, para que la gente, disculpen, les den el pésame. Quisiera saber si esto se hizo en tiempos del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Lo que yo entiendo, dice, es que no. Jazakumullah khair. Pues ya pregunta y contesta. Entonces ya lo zanja él mismo, ¿no? Sí. Debemos tener siempre lo que hemos mencionado aquí más de una vez, los actos de ibada y los actos de l'ada, los actos que son, digamos, acto de culto, de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, y actos que forman parte de las costumbres, de las tradiciones de los musulmanes, y a la época del mismísimo nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam, o de los nobles compañeros. Y ahí nuestros grandes sabios, ulemas, el mismísimo profeta sallallahu alaihi wasallam nos lo ha enseñado tener esta matización o esta separación. Estar después esperando pues que la gente pase y que te dé el pésame, incluso nos consta en más de una vez que el profeta sallallahu alaihi wasallam pues se ha quedado en el mismo cementerio y que la gente lo ha dado el pésame, y más bien cuando falleció el noble compañero Ja'far ibn Abi Talib después de la batalla de Khaybar. Incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam, ahí todos los nobles compañeros han pasado para darle el pésame, sabiendo que esto es un acto, es una costumbre. Se puede hacer en el mismo cementerio, se puede hacer en la casa, se puede hacer por teléfono incluso. Es que no debemos tomar si lo ha hecho el profeta, no lo ha hecho. Debemos tener esta precaución, sobre todo en los actos de la aqida, las creencias, y de la ibada. Sí. Esto sí, sallu kama ra'aytumuni usalli, khudu anni manasikakum, rezar como me habéis visto rezado. Pero en las costumbres, sí, como fundamento no contradice el Corán, alhamdulillah, está totalmente permitido. Así que tenemos al teléfono a un hermano, a Mustafa, desde Ceuta. Salam alaikum. Alaikum salam. Adelante, hermano. He escuchado una pregunta sobre donar órganos. Así es. Y entonces quisiera donar el órgano a un cristiano. Ajá. ¿Cómo debería de hacerlo? Porque... Sí. A ver si me comprende. Porque si donas el órgano a un musulmán no hay problema. Ajá. Pero a un cristiano... ¿Sí hay problema entonces? Yo creo que sí, porque si ese órgano va a entrar al infierno o no. Bueno, pues ¿no? Enseguida le contestamos, hermano Mustafa. Inshallah. Muchísimas gracias, hermano Iker. Muchísimas gracias. A usted. Alaikum salam. Hermano Mohamed Said, por muy extraña que parezca la puntualización del hermano Mustafa, se oye en algunas ocasiones, ¿no? Yo diría que en muchas, porque demasiadas, porque la pregunta del hermano yo creo que emana desde la inocencia de pensar que un musulmán, la inocencia relacionada con, digamos, un desconocimiento de nuestra religión. No creo que es desde la maldad, ni desde el odio, ni desde la confrontación, sino muchos hermanos conciben la realidad de musulmanes y no musulmanes. El musulmán vive en un mundo y todo lo que le rodea tiene que ser musulmán, y toda su relación y toda su caridad tiene que ser enfocada a los musulmanes, y los no musulmanes pues tienen otra consideración, y es los cristianos, los judíos, los infieles. Aquí, para separar un poco los puntos que ha mencionado el hermano Mustafa, donar para cristianos o musulmanes, ¿hay alguna la aleya que mencionó el hermano Sofi, que es ¿diferencia entre las personas? En absoluto. ¿Discrimina? En el Islam, cuando hablamos de la condición del ser humano, hablamos de la dignificación del ser humano, de la humanidad. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, y ciertamente hemos dignificado al ser humano. Los musulmanes, los cristianos, los judíos, los ateos, los agnósticos, los budistas, todos los seres humanos
humanos que existen en este mundo son criaturas de Allah. Todos somos, al-khalqu iyalullah, todos somos siervos de Allah, todos somos, sepamos o no. Lo sepamos o no, todos somos criaturas amadas por Allah, por igual. Y luego cuando entramos en el marco jurídico, ya como musulmanes ahí tenemos una condición de creyentes musulmanes acorde a lo que establece nuestra jurisprudencia y nuestro Islam, ese modo de vida que hemos elegido nosotros como musulmanes, ahí nos sometemos a ciertas normas, pero fuera de la parte normativa, de la parte jurídica, de la parte que conlleva unos preceptos específicos para nosotros los musulmanes, cuando nos unimos en la condición humana somos todos iguales, tenemos la misma consideración en lo que respecta a la dignificación, al karama, al insani. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Medina estaba sentado con sus compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y pasa un funeral de un judío. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en señal de respeto a esa vida humana, se levantó y se puso de pie sallallahu alaihi wasallam, estableciendo una sunna, ¿no? Y ahí los sahaba que le estaban rodeando le querían recordar, según lo que entendían ellos, o de alguna manera recriminar al profeta Muhammad, o advertir al menos, ¿no? Igual él no lo sabía, y dice, oh profeta, ¿cómo te levantas si es un funeral de un judío? Y les dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recriminándoles a ellos, awalaysat nafsa, no es una vida humana, no es un ser. Por lo tanto, estamos aquí hablando de respeto hacia los seres. Sí. Cuando hablamos de la caridad en el Islam, fuera del marco jurídico, cuando la religión nos establece ciertos preceptos, ¿no? Esto se lo tenéis que dar a esto específicamente. Zakat, por ejemplo, zakat el mal, zakat el fitr, con una cuota, con unas medidas, con unos pesajes, etcétera. Estamos hablando de preceptos en concreto, y ahí hay un debate entre nuestros sabios. Pero cuando nuestra religión habla de caridad, habla de hacer el bien, habla de auxiliar al que está en un apuro, auxiliar al necesitado, ayudar al damnificado, dar de beber al que tiene sed. No hay discriminación. No hay discriminación. Y cuando dice Allah en el Sagrado Corán, en Surat Al-Ma'ida, ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وكتبنا عليهم فيها أن النفس من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد نفسا, cualquier ser, cualquier vida humana, quien mate a cualquier persona, quien mate a cualquier persona es como si hubiese matado a toda la humanidad. Y quien salve una vida, quien dé vida, sí. ¿Pero una vida musulmana? No, en general cualquier vida humana. Tus hermanos dicen, no, es que yo cuando dono sangre en un hospital, esa sangre puede ser, esa transfusión sanguínea se le puede dar a un no musulmán, y ese no musulmán pues bebe alcohol, recupera come cerdo, su salud y recupera su salud, la utiliza. Allah subhanahu wa ta'ala te premia por haber hecho ese gesto humano. Y yo le pregunto a los hermanos muchas veces cuando plantean esta cuestión, tú cuando vas a un hospital y has tenido, ojalá que nadie de los que nos escuchan lo tenga, inshallah, esté en esa situación, algún accidente o algún familiar o alguna intervención quirúrgica, cuando vamos a un hospital, nosotros que vivimos en esta realidad multiconfesional, donde hay musulmanes, no musulmanes, judíos, cristianos, ateos, agnósticos, tú cuando vas al hospital y quieren hacerte una intervención quirúrgica, dices, no, a mí no me deis sangre, salvo de los musulmanes. Si solamente esperas que te den sangre de solo los musulmanes, que sepamos todos que los musulmanes son la comunidad que menos dona sangre y menos dona órganos. No nos vamos a morir todos, porque no vamos a encontrar sangre en ningún sitio. Hablando de nuestra realidad, son datos. España realmente es algo loable, y hay que decirlo muy alto. Líder a nivel mundial en donación de órganos y en donación de sangre. Por lo tanto, es un buenísimo ejemplo. Y el musulmán sí tiene permiso no tiene permiso, tiene la obligación de ayudar a todo aquel que necesita ayuda. Salvo, no estamos hablando de ayudar a alguien que está confrontado con nosotros en una guerra y que nos quiere matar. Eso es otro contexto. Hay que separar entre los aspectos del walá y el bará, de aliarse con los nuestros y enemistarse con los enemigos que están en guerra con los musulmanes. La ley 8 de
de Surat al-Mumtahana lo deja Por supuesto, claro. la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah habla del berro, habla de la veneración. Aquellos un que término no nos han agredido, ni nos han maltratado, pero estamos aquí hablando de conciudadanos, estamos hablando de vecinos, estamos hablando a veces de familiares, porque un musulmán que ha abrazado el Islam recientemente y tiene un padre, tiene una madre que sigue siguiendo su confesión y necesita una transfusión sanguínea, o tiene la posibilidad de darle un riñón para darle vida a su madre o su padre, no lo va a hacer porque no es musulmán. Yo creo que se aleja muchísimo de la esencia de la misericordia del Islam. Que sepa el hermano que sí, por supuesto, se le puede dar a cualquier persona. Barakallahu fik, y por supuesto, como tú has mencionado, el hermano Mustafa simplemente ha planteado esta pregunta y le agradecemos que la haya planteado porque sirve como oportunidad para tratar este tipo de temas y aclarar estas dudas que tienen muchas personas, tanto musulmanas como no musulmanas. ¿Alguna puntualización, alguna cosa que añadir, hermano Taufik, antes de ir en la misma a línea del publicidad? hermano Mohammed Said, recordando el famoso hadith de nuestro amado y querido mensajero Mohammed, la paz sea con él, وفي كل ذي كبير رتبة أجر. Hay más de un hadith. En todo ser humano, pues hay una recompensa. Cuando habla nuestro amado y querido mensajero de salvar a los animales, también hay una recompensa. Si solamente por salvar a un perro que estaba muriendo de sed, Allah subhanahu wa ta'ala le ha recompensado a aquel señor con el paraíso. Sí. Imaginemos si Era una mujer adúltera, incluso. Sí, incluso la otra de Banu Israel, la adúltera, para un gesto quizás no, pero al contrario, dar de beber a un perro, pues con esta categoría, pues el Islam nos enseña salvar una vida de un ser humano, independientemente de su religión o sus creencias, es de lo más, digamos, digno de cualquier ser humano, y además, islámicamente hablando, según las aliyas coránicas y el hadith, es algo que debemos hacer, alhamdulillah, sabiendo la gran recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, tenemos al teléfono a la hermana Fátima desde Madrid. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, hermana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa Warahmatullahi wabarakatuh. Es que tengo una pregunta. Es que queremos, no sé, la pregunta es sobre el Eid al-Adha. Sí. Y lo vamos a celebrar aquí. Ajá. No sé cómo, mi hermana me dice, es sunna, tiene que estar entero. Sí. Y como no tenemos sitio Sí. para coger un cordito para matarle, no sé cómo, si es halal coger la mitad de un cordito. Sí, o comprarlo ya. Sí. comprarlo. Yo quería comprarlo vivo. Y luego como mi padre y mis abuelos, Sí. matarlo en nuestra casa. El sacrificio, Pero ¿no? como, dime, Hacer el sacrificio, ¿no? claro, Sí. o sea, Nada. Pero no hay sitio, no encuentran ustedes un sitio adecuado para ello, ¿no? no, Muy bien, pues inshallah le contestamos en este. no, entonces, Sí. si acaso lo compro Ajá. la mitad o Sí. lo compro, Enter. ¿Sí? si lo compro vivo o Ajá. lo compro Sí, donde los Inshallah. musulmanes. Inshallah. Barakallahu fik. Enseguida le contestamos, hermana Fátima. Barakallahu fik. Gracias, sí, Salam alaikum. señor. Gracias. Salam alaikum. Hermano Mohamed, esto se plantea todos los años, que no hay sitios habilitados para ello, no hay, digamos, muchos ayuntamientos, etcétera, pues niegan este derecho a la comunidad musulmana. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que no lo hemos solicitado. No, creo que la normativa es clara en este aspecto. Si los representantes de los musulmanes, los líderes de los musulmanes, y aquí me refiero al órgano representativo de manera oficial de los musulmanes, que es la Comisión Islámica de España, tomase cartas en el asunto y regularse este asunto, sería oportuno y sería de muchísima necesidad para la comunidad musulmana y resolvería muchísimos problemas, ¿no? La realidad, para que lo sepan los hermanos aquí, hoy en día, para cuando llega la fiesta del sacrificio, tenemos tres alternativas. ¿Cuáles son? La alternativa de donar ese dinero, porque no tienes dónde llevar el sacrificio de una manera correcta, ni tienes tiempo para ello por el tema del horario de trabajo, Y la etcétera. compra-venta está regularizada. Y la compra-venta está regularizada, y aparte tampoco cumplen con las condiciones marcadas por nuestra jurisprudencia a nivel de edad, a nivel de signos, etcétera.
pues donas esa cantidad a una ONG o a una familia necesitada en otro país musulmán y lo hacen. La segunda opción es hacerlo clandestinamente, ¿no? Ir a una finca a unos 100 o 200 kilómetros lejos de tu casa, fuera de la ciudad, ir ahí a comprar ese cordero. Ahora saben que lo necesitamos y especulan con sus precios, sin cumplir con los requisitos etc. Vas, lo sacrificas, lo metes en el coche y vas a tu casa y no se vive esa esencia del sacrificio ni mucho menos. Porque lo hace clandestinamente y aparte en contra de la ley, si te pillan te multan con unos 3.000 euros, etc. La tercera es comprárselo a un carnicero, supuestamente delegándole, ¿no? Asignándole a él que haga el sacrificio por ti. Entonces te cobra el precio, supuestamente él va la mañana del Eid, lo sacrifica en tu nombre y llegas por la tarde para llevarte tu cordero a casa. Al final, primero los hermanos tienen que separar entre el comprar carne y consumir carne y comer carne el día del Eid, o comprar un cordero entero o mitad o una paletilla, con la esencia del sacrificio del Eid. El Eid es sacrificio, es udhiya, es tadhiya. Conmemoramos, conmemoramos ese sacrificio. ¿Qué es ese hadith? ¿Qué es lo que tenemos se le preguntó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qué es lo que nos corresponde, qué es lo que tenemos en esos sacrificios. Dijo, pues conmemorando la historia de vuestro padre, el padre de todos los profetas, Ibrahim alayhi salam, que iba a sacrificar a su hijo sometiéndose a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah lo eximió de ello y sustituyó ese sacrificio con un cordero, y eso establece, ¿no? esa simbología de sacrificarnos por Allah subhanahu wa ta'ala, someternos a su voluntad, y es una oportunidad para comer, pasarlo bien, dar de comer a los pobres, ser solidario, etc. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo que hacía, un tercio para su familia, un tercio de regalo y un tercio para el sadaqa. No almacenar ahí, o sea, matar un cordero de 30 kilos y luego el día siguiente o a los 2 días repartirlo en bolsas y comértelo hacer un stock para todo un año. No. O compro un cordero o la mitad de cordero. No compramos cordero, no es para comer cordero o la carne la comemos todo el año. Es para el sacrificio. Si tienes la posibilidad de hacerlo bien, acorde a la sunna, presenciándolo tú, acorde a la legalidad. Y acorde a la legalidad hay que hacerlo, hay que mantener esa práctica que es sunna, no es wajib ni fard, es sunna confirmada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muy recomendable para aquellas personas que tienen los recursos para hacerlo. Si no tienen dinero, no tienen posibilidad de hacerlo o las circunstancias no se lo permiten, la mejor opción es la donación, donar esa cantidad a otra familia en un país musulmán o a auxiliar a nuestros hermanos oprimidos y que están pasando penurias en los sitios de conflicto, y sería inshallah ta'ala muchísimo mejor. La última opción es hacer al-wakala a un carnicero para que lo haga por ti, pero aquí solamente vas a consumir carne y sinceramente no se respetan las condiciones marcadas por nuestra jurisprudencia. Hay muchas deficiencias, hay muchos errores y hay mucha desconfianza, no en todos, pero la mayoría no cumplen. ¿Se puede decir que hoy en día, al menos en España, por no decir toda Europa, no se puede hacer el sacrificio al 100% siguiendo la sunna del profeta? En mi humilde opinión, por supuesto que es imposible. De momento, hoy en día no se hace de la mejor manera, y para mí personalmente, mi humilde opinión, la mejor opción en la actualidad es la donación de esa cantidad, luchando y exigiendo a nuestros representantes que regulen esta cuestión. Se puede habilitar mataderos específicos ese día, se pueden adquirir permisos, se puede organizar un sacrificio comunitario. Hay familias cristianas que hacen la matanza, por ejemplo, en sus fincas. Sí, se piden los permisos. Aquí también se puede, el sacrificio halal es regulado con la normativa actual y se puede acceder a lugares habilitados. Se puede habilitar un matadero especial para ese día, con la presencia de un veterinario, con presencia de matarifes musulmanes cualificados con su carné de manipulador, etcétera, y se puede presenciar y pueden llevar un control sanitario, etc. Y se puede hacer de la mejor manera teniendo en cuenta las experiencias en otros países europeos, y se puede hacer de manera individual si cada uno tiene la documentación regulada. Eso tenemos que luchar para conseguirlo. Mientras tanto, la mejor opción hoy en día es la donación. La mejor opción, dice el hermano Mohamed Said, es la donación, al menos hoy en día. Tenemos al teléfono a la hermana Zainab desde Ceuta. Assalamu alaikum.
Salam alaikum wa rahmatullah. Adelante, hermano. Mira, que nosotros, mi hijo y yo, compramos un borrego, ¿no? Sí. Por ejemplo, si nos cuesta 150, los 75 de eso, más los 75 de él, los donamos a otra familia que le haga falta para comprar un borrego y matamos uno nada más. Que si es válido. Sí. Entonces, si entiendo bien, ustedes sacrifican el animal, pero también compran uno para una familia necesitada. Sí, matamos uno nada más. Vale, entendido. Entonces, la pregunta en este sentido, ¿cuál es? ¿Sois dos familias en la misma casa o vuestra economía es No, no es por economía, porque mi hijo no come carne, es un vegetariano, entonces ¿qué hacemos? Que matamos uno nada más para presenciar el sacrificio. Así es. Y el otro borrego, pues lo compramos y se lo donamos a otra persona. A una familia, muy bien. A una familia necesitada. Sí, su hijo está casado, tiene su familia también. Sí, está casado y tiene familia. Muy bien. Pues está clara la pregunta, ¿no? Enseguida le contestamos, Barakallahu Fik. Gracias. Vale, gracias. Salam alaikum. Bueno, Sofik, en este sentido, ¿qué le decimos a la hermana Zainab? Sabiendo que, como bien ha dicho el hermano Mohammed Said, que el sacrificio es sunna muakkada de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz y con él. Es una sunna confirmada. El profeta durante sus años en el Medina nunca, ningún año lo ha dejado. Ha faltado a este país. Sí, de ahí la opinión del jumhur, de la mayoría de nuestros sabios, no llega a ser fard, una obligación, pero si no es una sunna bastante confirmada. Y un cordero es suficiente por una familia, independientemente de sus números. Sin embargo, si por el ternero o los camellos pueden compartirlo hasta 7 personas. Esto es lo que nos ha establecido nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam. En este caso, uno es suficiente, teniendo en esta familia que este cordero lo van a sacrificar. Y más el otro lo van a donar, y una familia necesitada es un gesto de caridad. Yo creo que serán recompensados por Allah subhanahu wa ta'ala. Hermano Mohammed Said, ¿es suficiente para ellos en este caso? Sí, si es una familia conjunta, digamos, viven juntos, como bien ha señalado el hermano Tawfiq, es suficiente para cada familia independientemente un sacrificio. Pero si son 2 familias, cada una le corresponde un sacrificio. Ellos han decidido, ¿no? Como solamente van a consumir uno, van a hacer el sacrificio para mantener esa sunna con uno y compartirlo, y el importe, ¿no? El valor del otro cordero lo van a donar, pues perfectamente, pero en este caso cada uno tiene su sacrificio. Uno es real y el otro es un donativo, pero inshallah ta'ala tiene la misma recompensa, inshallah ta'ala, y la misma aceptación, y luego a nivel de compartirlo en casa es una cuestión interna, familiar, ¿no? Barakallahu Fik. Nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida, inshallah, en Consultas Islámicas. No se muevan. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Teníamos algunas preguntas pendientes de las redes sociales que ustedes nos envían. Una se refiere también al Eid, dice lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, hermanos, os quería preguntar si es posible en el Eid al-Adha comprar un cordero entre hermanos, es decir, compartirlo. Yo no sé cómo es la estructura familiar. Si es una familia y los dos... Cada hermano tiene su familia independiente. Pues no, el cordero es por una familia. Cada familia tiene que tener su propio cordero y su propio sacrificio. Lo que pueden compartir es lo que nos ha explicado nuestro amado querido mensajero sallallahu alaihi wasallam, es un ternero y hasta 7 personas. Hermano Mohammed Said, también nos preguntan lo siguiente, dice: hay mucha gente que hoy en día cuando van a comprar los animales empiezan, dice, a regatear con el vendedor para que se los deje a un precio más barato. Por lo que tengo entendido, ese acto no se tiene que hacer y me gustaría que se me sacara de estas dudas. Buena puntualización en el sentido de que a la hora de ir a comprar ese sacrificio, tener en cuenta que es una ofrenda a Allah subhanahu wa ta'ala.
Y a la hora de regalar algo a Allah subhanahu wa ta'ala y sacrificarlo por él, tiene que reunir las mejores condiciones. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos puso unas condiciones. Tiene que estar libre de cualquier defecto, tiene que estar en las mejores condiciones, una bellísima apariencia y en las mejores condiciones para ese sacrificio. ¿Por qué? Porque se lo dedicamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí no hay que mirar el dinero, por supuesto hay que ir acorde a nuestra economía, no hay que entrar lamentablemente en esa tendencia en la actualidad de aparentar y de la ostentación y de competir quién lo ha comprado más grande, cuántas vueltas tienen los cuernos, de qué raza es, de qué tipo es, cuánto te ha costado. A mí me ha costado 400 euros, nosotros lo hemos comprado a 600 euros. Bueno, casi tienen los precios de los coches hoy en día los corderos. Ni una cosa ni la otra, pero en el momento de regatear, en el sentido de que los ganaderos hoy en día también especulan con los precios, en vez de que te timen y te venden un cordero que vale 100 por 200, pues tú estás en tu derecho de regatear. No incurres en nada malo, pero no es regatear en el sentido de ser tacaño y de querer regalarle a Allah subhanahu wa ta'ala lo más barato y lo peor que tienes, teniendo posibilidad económica mejor o a más, ¿no? Si no, es una cuestión básica, asumida, ¿no? en cualquier campo de la vida. Si vamos a comprar cualquier cosa, pues negocias ese precio, sobre todo si das por hecho que no es su precio real. Pero en el momento de que sea un precio que puedes permitirte y es algo bueno y cumple con esas condiciones, hay que sacrificarlo mejor, porque es dedicado a Allah subhanahu wa ta'ala, no simplemente un consumo de carne, sino es el sacrificio por Allah y para ayudar a los más necesitados. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono a la hermana Naima desde Ceuta. Salamu alaikum. لا ما تسمعوش يعني. Salamu alaikum, Hola, Naima. buenas tardes. Buenas tardes. Salamu alaikum wa rahmatullah. Sí. Adelante. Verás, yo quería, bueno, en realidad no es una pregunta. Sí. Más bien, no sé, yo lo voy a explicar. Verás, en el Eid al-Adha aquí en Ceuta tenemos sitios rehabilitados para ellos, carpas que hacen. Y la gente, hay gente que, bueno, que permite que los corderos que llevan toda la gente, por ejemplo, una barriada que lleva varios corderos, y los que, mientras que hacen el sacrificio, los corderos vivos ven el sacrificio y la sangre y todo. Sí. Y hay cristianos que me han dicho, a mí personalmente, que como eso es, no sé, como una masacre, es una pena, Sí. Y yo, por lo que tengo entendido, creo que no se debe de hacer así. Los vivos, al menos mi padre, que en paz descanse, me decía que nunca se debe de permitir un cordero vivo vea a otro que le están matando, o la sangre y todo eso. Sí, es como un maltrato psicológico a ese animal. Sí, a mí no me gusta cuando me lo ha dicho mi profesor, le dije que no, que en el Islam no es así, no lo dejamos de ver, pero claro, personalmente en mi caso lo hacemos en una casa familiar y no lo ven, aunque son 10 corderos o más, pero nunca dejamos que el que está vivo ve hasta que no lavamos la sangre y todo y lo tapamos, no traemos el otro. Pero cuando se hace aquí en carpas, en barriadas, y yo no sé, me gustaría que ustedes dieran consejo aquí a la gente de Ceuta, que sé que mucha gente lo ven. De paso agradezco el programa, que nos ha enseñado mucho y bueno, nos aclaró muchas cosas. Gracias. Lo agradezco mucho y me gustaría que hablaran así del tema y se lo cuenten así a la gente que sepa aquí, para que tapen, que pongan, no sé, una sábana o algo para que los vivos lo vean. Inshallah. Me lo expliquen un poquito si es verdad en el Islam es así. Enseguida, no se debe de ver. Enseguida lo explicamos. Barakallahu fik, hermana Naima. Salamu alaikum. Os lo agradezco mucho. A usted, salamu Hasta alaikum. luego. Hermano Taufik, ¿alguna indicación en este aspecto? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que Allah subhanahu wa ta'ala ha prescrito el ihsan, la excelencia en todas las cosas, y nos habla del maltrato animal, cómo hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Sí, de todo lo que hemos hablado sobre la importancia de lo que es el sacrificio y como es acto de culto a Allah subhanahu wa ta'ala, pues lo debemos llevar en todos los aspectos con esta excelencia.
El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incluso los animales los ha tenido en cuenta. En varios ahadith de nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam nos ordena del mejor trato posible a los animales, sobre todo los animales de sacrificio, desde afilar el cuchillo hasta lo que ha mencionado la hermana, que es importantísimo, hay que tener en cuenta, y de ahí pues aconsejamos a los responsables de estos sitios, de estas carpas, como bien ha dicho la hermana, pues que hagan algo para evitar, no sé, una cortina o algo así. Está al alcance. Una separación. Unas separaciones. Yo creo que esto está al alcance, es posible, incluso hablando con los responsables. Y aparte la cultura de los derechos de los animales es una cultura que todos, alhamdulillah, pues abogamos desde las aliyas coránicas. Tenemos incluso suras coránicas con nombres de animales. Y esto es un gran mensaje para nosotros. El profeta sallallahu alaihi wasallam, a varios sahaba, incluso él mismo en su sacrificio, siempre nos aconseja, incluso nos ordena el mejor trato posible a los animales. Un maltrato a un animal nos puede llevar como aquella mujer que entró al infierno solo por maltratar a una gatita. Sí. Y esto yo creo de maltratar a una gatita a hacer sufrir a un cordero, esto hay que tenerlo en cuenta. Y que de hecho algo que se le echa en cara a, digamos, la industria cárnica es no separar todos los animales y este tipo de maltrato psicológico al ganado, ¿no? Hermano Muhammad Said, algo que... Sí, según la sunna del profeta Muhammad sallam, incluso no debemos enseñarle el cuchillo al animal en el momento del sacrificio. No es que presencie el sacrificio de otro animal. Hay que ocultar, incluso el profeta Muhammad sallam tiene un ritual, porque tenemos narraciones que nos explican incluso cómo el profeta Muhammad sallam desollaba, digamos, la piel y quitaba la piel con la mano, sallallahu alaihi wasallam, y cómo sujetaba y cómo apoyaba el sacrificio y en qué postura lo sacrificaba, sallallahu alaihi wasallam. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, empezando siempre que es un sacrificio por Allah, es una ofrenda a Allah subhanahu wa ta'ala. Se tiene que llevar de una manera cuidadosa, de una manera bondadosa y con la excelencia en cada momento. No enseñar el cuchillo al animal, no sacrificar al animal delante de otro animal, que ese animal no vea la sangre, que no sea, digamos, empujado, pegado o atado de una manera que le haga daño, que no sea, digamos, tumbado de una manera brusca, etc. Todos estos detalles hay que tenerlo en cuenta para que ese sacrificio no se convierta en una matanza, no se convierta en una corrida de toros, no se convierta en un maltrato animal y que sea mal visto incluso por los no musulmanes. Es un sacrificio ritual que se pretende a través de ello adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, pero al mismo tiempo desangrar una carne para que sea comestible y luego beneficiarse de ella y regalarla y donarla y ayudar a los pobres. La cuestión de las carpas que se suele organizar tanto en Ceuta como en Melilla es una opción, ¿no? Para permitir ese sacrificio regulado y con controles sanitarios, etcétera. Es algo bueno, pero hay que habilitar compartimentos, o que antes de sacar esos animales y matarlos en el mismo momento, pues ir sacándolos poco a poco, que el sacrificio sea en el mismo momento. Si tienes dos corderos, en vez de sacrificar uno y esperar al otro, pues si uno es ágil, pues que sacrifique a los dos de golpe y así evita de que uno contemple, ¿no?, ese sacrificio. Buscar cualquier manera para evitar esto, para no manchar, ¿no?, esa simbología, esa belleza y esa celebración del sacrificio con esas prácticas inhumanas, ¿no? Barakallahu, que la hermana Nada nos pregunta lo siguiente, dice: buenas tardes, ¿podrían indicarme qué edición del Sagrado Corán puede recomendar uno a un amigo que muestra interés por el Islam? Una traducción. También acláranos esto también. Dos cosas. Una, que siempre hemos dicho, el Corán como libro de Allah subhanahu wa ta'ala es solamente la única versión, que es la árabe. Esto es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. De ahí las traducciones son de los significados del Corán. Son como un tafsir, como una exégesis, como una interpretación del Corán. Y de esto se trata en este sentido, es el esfuerzo intelectual que emplea el traductor. Sí. Y como es una obra humana, esta traducción de un ser humano, sabemos que los humanos somos imperfectos. No hay una traducción de los significados del Corán que podemos decir es la correcta. Perfecta. No existe y no puede existir, porque la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala es la única, es la árabe, y con ella se hace la adoración, salat
y lo demás. Los rituales. De ahí, pues, de todos los que están en el idioma español, hay varios y cada una tiene sus más y sus menos. No hay una traducción que es la mejor y yo siempre recomiendo, pues, ir compaginando entre 2 o 3. Pero compaginar entre varias traducciones la puede hacer una persona que conoce bien el árabe, que conoce bien el original y así puede distinguir lo que es correcto de lo que está mal traducido. Entonces, una persona que no habla árabe y que se está aproximando o muestra interés por el Islam, hay que darle un solo libro, ¿no? Pues lo que hoy más que está ahora al alcance, sea por internet o por el libro mismo, pues está la versión un poco literal de Abdelghani Nabi Omelara, que es la que ahora... Es un español converso. Es un español converso y ha pasado más de 15 años estudiando, conociendo el árabe. Es un esfuerzo que, la verdad... Sí, es un autor bastante importante. Pero no deja, como bien he dicho, sus más y sus menos. Tenemos también, pues, la traducción, tafsir, traducción y exégesis del nuestro maestro Sheikh Dr. Bahij Mullak, rahimahullah, que Allah lo tenga en su misericordia. Es bastante grande, son 5 tomos, pero para mí es una de las mejores. Está la traducción e incluso también aporta una exégesis, unas interpretaciones con un lenguaje nuestro actual. Muy bien, has mencionado 2 traducciones. Hermano Mohamed Said, ¿tú crees que lo mejor que le podemos ofrecer a una persona que se aproxima al Islam es el Corán directamente? Sinceramente no, porque no está preparado para, sin tener la base, no está preparado para adentrarse directamente en la palabra de Allah a través de una traducción, de una interpretación, ¿no? Porque se va a encontrar con aleas de contextos bélicos, y se va a encontrar con muchos contextos que no va a entender, ¿no? Lo suyo es darle algún libro que habla de los valores del Islam, que habla de la misericordia en el Islam, que habla de los valores éticos, morales que son universales en el Islam, que habla del Islam como modo de vida, un libro incluso de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que sea resumido, ¿no? Que le acerque la figura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a través de ella ir adentrándose. El Corán, el estudio del Sagrado Corán o iniciar directamente con el Sagrado Corán para alguien que no sabe absolutamente nada de Islam puede ser más confuso que aclaratorio, por lo tanto no considero que es el primer paso. Cualquier compañero, amigo, familiar que notemos en él algún interés sobre el Islam, ayudarle con otros libros básicos que hablan de cosas universales, que hablan del aspecto espiritual, moral, ético del Islam y habla de propósitos de ese modo de vida, y luego cuando ya tenga una base, pues darle las herramientas necesarias para que pueda estudiar a fondo el Sagrado Corán, dejándole claro esos matices en ciertas cosas que le pueden confundir, que le puedan confundir. Barakallahu fikum por todas las explicaciones, hermano Mohamed Said. Muchísimas gracias, hermano Tawfiq. Barakallahu fik. Inshallah volvemos el lunes que viene con más consultas islámicas. Si quieren enviarnos sus consultas a través de las redes sociales, tienen la página de Facebook de Consultas Islámicas donde nos pueden seguir y pueden interactuar con nosotros, comentar y enviarnos por privado sus preguntas. Inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala les guarde. Nos vemos el lunes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب